Urgente. Vladimir Putin ha cometido un error crítico que está marcando el inicio de una fase de desestabilización sin precedentes en la Federación Rusa. Según informes recientes y el análisis de medios internacionales como el Wall Street Journal, el mecanismo para la destrucción de Rusia ya se ha puesto en marcha, impulsado por las propias decisiones del Kremlin. Lo que antes parecía una potencia intocable, hoy enfrenta una crisis que podría superar en gravedad al colapso de la Unión Soviética. El reporte principal indica que más del 70% de la población rusa vive ahora dentro del radio de alcance de los drones ucranianos, lo que ha eliminado la sensación de seguridad en gran parte del territorio. La guerra contra Ucrania, que inicialmente fue presentada por Moscú como un movimiento para el renacimiento de la Gran Rusia, se ha transformado en una trampa sangrienta para el Kremlin. El columnista Walter Russell Mead destaca que, tras años de humillar a un Occidente confiado, con intervenciones en Georgia, Crimea, el Donbass, Oriente Medio y África, Putin ha cometido un error fatal. Este conflicto ha provocado que la economía rusa se agriete, el ejército se agote y la demografía del país caiga en un abismo, evaporando la influencia internacional de Moscú a una velocidad alarmante. La situación actual sugiere que la Rusia de Putin está al borde de un colapso sistémico, mientras sus aliados tradicionales comienzan a alejarse. En el ámbito militar, la amenaza ha escalado a niveles históricos. Por primera vez desde el inicio de la invasión a gran escala, se han registrado ataques y amenazas de drones incluso más allá de los Urales, a distancias superiores a los 1.600 y 1.700 kilómetros de la frontera ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado que el país tiene ahora la capacidad de golpear objetivos a más de 1.500 kilómetros de distancia y que estas operaciones continuarán expandiéndose. Estos ataques no solo buscan un impacto psicológico, sino que están diseñados para reducir sistemáticamente las capacidades de la industria militar rusa y la logística de sus exportaciones de petróleo, pilares fundamentales para el sostenimiento del régimen. El panorama geopolítico es igualmente sombrío para el Kremlin. Mientras la economía rusa es golpeada por sanciones y los costos de la guerra, sus zonas de influencia histórica están girando hacia nuevos horizontes. En el Cáucaso, Armenia ha iniciado un giro geopolítico audaz hacia la Unión Europea, alejándose de la órbita de Moscú. Al mismo tiempo, otros países de la antigua URSS miran cada vez más hacia China, Turquía y Occidente. Incluso dentro de la Unión Europea, aliados que antes resultaban útiles para el Kremlin, como Hungría, ya no garantizan una cobertura política total. El aislamiento de Putin se profundiza mientras el mundo observa lo que muchos analistas califican como el desmoronamiento final del Imperio ruso contemporáneo. El núcleo de los acontecimientos se traslada ahora al corazón industrial y estratégico de la Federación Rusa, donde la vulnerabilidad territorial ha quedado expuesta de manera inédita. El pasado 25 de abril se registró un hito en el conflicto. Por primera vez, un dron alcanzó la ciudad de Ekaterimburgo, situada a unos 1.700 kilómetros de la frontera con Ucrania. Este impacto en una zona que se consideraba fuera de todo alcance ha generado una conmoción en la retaguardia rusa. Testigos presenciales en la calle Kokova informaron de explosiones de tal magnitud que sacudieron vehículos en movimiento, comparando el efecto con un movimiento telúrico. La amenaza se ha extendido incluso a la región de Tyumen, a 2.000 kilómetros de distancia, donde se ha declarado formalmente la alerta por vehículos aéreos no tripulados en zonas tradicionalmente seguras situadas tras los Urales. La presión militar se complementa con un cerco económico que está obligando al Kremlin a tomar medidas desesperadas. Ante el déficit presupuestario, Rusia ha comenzado a liquidar sus reservas de oro acumuladas durante las últimas 2 décadas. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, las ventas directas de lingotes a compradores nacionales, bancos y estructuras estatales se iniciaron en noviembre de 2025. Este movimiento es interpretado por expertos financieros como una señal crítica
de que la estabilidad del sistema se ha desvanecido, obligando a Moscú a gastar los activos que durante años exhibió como símbolo de su fortaleza e invulnerabilidad económica frente a las sanciones internacionales. En el ámbito marítimo, la persecución contra la flota en la sombra de Rusia se ha intensificado. Suecia ha detenido en el mar Báltico un petrolero bajo sospecha de pertenecer a este entramado logístico diseñado para evadir restricciones. El buque, que navegaba bajo bandera siria, fue interceptado por la Guardia Costera sueca debido a deficiencias en su navegabilidad y su inclusión en las listas de sanciones de la Unión Europea y el Reino Unido. Este operativo forma parte de una estrategia mayor donde Ucrania y sus aliados buscan bloquear entre 200 y 400 embarcaciones adicionales, lo que privaría a Moscú de aproximadamente 400.000 millones de dólares en ingresos de divisas extranjeras, vitales para la producción de armamento y tecnología militar. A nivel institucional, el deterioro económico ha forzado a la administración de Putin a buscar fuentes de ingresos en sectores antes secundarios. El presidente ruso ha firmado recientemente una ley para crear una sexta zona de juego en la República de Altai, específicamente en un complejo de esquí, con el objetivo de recaudar impuestos a través de casinos. Esta iniciativa surge en un contexto financiero devastador. El Tesoro Federal cerró el año pasado con un déficit superior a los 8 billones de rublos, y solo en el primer trimestre de 2026 el desfase ya ha superado los 4 billones de rublos. La falta de liquidez es tan severa que el gobierno central ha sido incapaz de responder con eficacia a desastres naturales recientes, como las inundaciones en Daguestán, dejando la infraestructura local en ruinas por la inexistencia de fondos de reserva disponibles. El trasfondo de la crisis rusa se manifiesta con especial crudeza en el colapso de sus finanzas regionales y el drástico giro diplomático de sus antiguos aliados. Según datos del Ministerio de Finanzas de Rusia, la brecha entre los gastos y los ingresos regionales ha escalado hasta los 1.9 billones de rublos. Entidades territoriales que antes funcionaban como donantes netos al presupuesto federal se han transformado en regiones subsidiadas debido a una caída estrepitosa en la recaudación del impuesto sobre el beneficio. Regiones clave como Komi, Oremburgo y el Okrug autónomo de Yamalia-Nenetsia han registrado desplomes en sus ingresos de entre el 38% y el 50%. Esta parálisis financiera ha provocado que en 80 regiones del país la demanda de consumo se haya frenado y el número de distritos donde la inversión se contrae se haya duplicado, afectando sectores críticos como la construcción y la agricultura. En el plano laboral, la Federación Rusa enfrenta una crisis de desempleo oculto y falta de pago de salarios. Gigantes industriales y logísticos, entre los que se encuentran ferrocarriles rusos, RZD, Gaz, Kamaz y Avtovaz, experimentan dificultades operativas, mientras que la empresa minera de diamantes Alrosa ha procedido a recortar su plantilla no directamente vinculada a la extracción en un 10%. Los atrasos salariales superaron los 2.130 millones de rublos al cierre de marzo, según datos de Rosstat. Ante la imposibilidad del Centro Federal para reponer los fondos locales, se ha instado a las regiones a recurrir a préstamos comerciales con intereses de entre el 20% y el 25%, una medida que los analistas consideran insostenible. La inteligencia exterior de Ucrania pronostica una ola de despidos masivos para los meses de verano, ya que las semanas laborales reducidas de 3 o 4 días no logran compensar los problemas estructurales de fondo. Simultáneamente, el aislamiento internacional de Moscú se ha consolidado con el giro histórico de Armenia hacia Occidente. Durante la cumbre Armenia-UE en Ereván, se formalizaron acuerdos de cooperación en seguridad, energía y defensa, incluyendo un paquete de ayuda de 30 millones de euros a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Este distanciamiento se vio reforzado por la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la capital armenia, marcando el primer viaje de un mandatario ucraniano al país en 24 años.
Expertos señalan que Moscú ha perdido su estatus como árbitro diplomático en el Cáucaso y como centro logístico para el tránsito de mercancías, evidenciando una pérdida de autoridad que se extiende desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Armenia. Como consecuencia directa de este debilitamiento, la administración rusa ha implementado medidas impositivas agresivas que impactan directamente en la población civil. A principios de 2026, entraron en vigor enmiendas al Código Fiscal y nuevos aranceles de hasta el 50% para mercancías procedentes de países calificados como no amistosos. Productos de consumo básico como ropa y cosméticos han experimentado incrementos de precio de entre el 15% y el 30%. El sistema económico ruso, que ahora se desliza hacia un modelo de planificación centralizada bajo la apariencia de digitalización, enfrenta una inestabilidad operativa donde los fallos en los servicios, el estancamiento de los pagos y el colapso logístico son ya una realidad cotidiana. El régimen de Putin se encuentra en un punto de inflexión donde los recursos económicos para sostener el esfuerzo bélico son cada vez más limitados y el descontento estructural interno continúa en ascenso.